Hola, soy el doctor Álvaro Castro de la Clínica Quirúrgica 1 del Hospital Pasteur. Me voy a referir a eventraciones. Comenzando por la definición, una eventración se define como la protrusión del contenido abdominal a través de una debilidad parietal adquirida, ya sea esta de causa quirúrgica o traumática. Eh, la causa quirúrgica se cita habitualmente en los textos como hernia incisional. Si bien, como vemos, las causas pueden ser sobre todo la quirúrgica o la traumática, en la práctica clínica habitual, cuando nos referimos a eventración, nos referimos sobre todo a la situación de cuando se produce tras una cirugía. Por lo tanto, en la práctica clínica habitual, tomamos una eventración como la protrusión del contenido abdominal a través de un sector parietal debilitado por una cirugía abdominal previa, que se produce en el posoperatorio alejado, diferenciándose de la que sucede de la dehiscencia parietal con evisceración que sucede en el posoperatorio inmediato o mediato tras una cirugía. Desde el punto de vista clínico semiológico, decimos que estamos frente a una eventración cuando un paciente presenta una tumoración abdominal que asienta sobre una cicatriz quirúrgica, la cual impulsa con las maniobras de Valsalva y se reduce hacia el abdomen. No siempre, pero cuando es reductible es un signo de valor. ¿Cuál es la importancia de esta patología? Bueno, en primer término, que constituye en sí misma una complicación alejada de una cirugía previa y que su reparación va a requerir una nueva cirugía, o sea que el paciente tendrá que tendrá que pasar por una nueva cirugía. Su frecuencia no es despreciable, si bien hay diferentes series y no toda la frecuencia siempre coinciden, se cita que las cirugías laparotómicas puede producirse una eventración en el 3 al 20% de los casos. Además, cuando las eventraciones son grandes, como las que se muestran en las fotos, determinan repercusiones físicas, sociales y laborales significativas, importantes, afectan la calidad de vida de los pacientes y la reparación quirúrgica es una cirugía parietal compleja que tiene una morbilidad y puede tener complicaciones no despreciables. ¿Cómo se constituye una eventración? ¿Cuáles son sus constituyentes anatómicos? Bueno, son tres: el anillo, el saco hernial, el saco y el contenido. El anillo puede ser único o múltiple. Cuando hay múltiples anillos, esto se ve habitualmente en eventraciones grandes, más frecuentemente, y generalmente hay un orificio mayor que es el principal y alrededor o en continuidad puede haber anillos secundarios, sobre todo a lo largo de la cicatriz quirúrgica, que a veces no se detectan por la clínica y solo se encuentran en el intraoperatorio. Del anillo es relevante el diámetro del mismo porque nos marca el tamaño del defecto parietal. No es lo mismo una eventración de 1, 2 o 3 centímetros que cuando hay un defecto o una falta de pared en un diámetro máximo de unos 8, 10, 12 centímetros, que es mucho más difícil de reparar y puede llevar a peores resultados. Los bordes del anillo siempre deben evaluarse, no importa si son cortantes, si son hipotónicos, nos habla de la calidad de la pared a ese nivel. El saco de la eventración en realidad no es un saco peritoneal verdadero, se dice que es un pseudosaco, debido a que lo que está constituido por un tejido cicatrizal de mala calidad y distendido, que sí en su cara interna contiene mesotelio, pero es tejido de la cicatriz quirúrgica que se ha distendido y el cual es de mala calidad, es un tejido debilitado. A su vez, puede haber un saco único o puede ser multisacular, lo cual es frecuente en las eventraciones grandes y el aspecto clínico habitual es como el de una eventración abollonada o multinodular, por así decirlo. En cuanto al contenido, este es variable según la topografía de la eventración, siendo los más frecuentes el intestino delgado, el epiplón y el colon. En la etiopatogenia de las eventraciones intervienen factores inicialmente del paciente sobre el que asienta.
destacándose sobre todo la obesidad como factor favorecedor y las condiciones debilitantes. La obesidad determina un mayor riesgo de penetración tras una cirugía debido a diferentes mecanismos. Por un lado, hace que el panículo adiposo subcutáneo favorece las infecciones de la herida en el posoperatorio, lo cual, como vamos a ver, es un factor para la producción de ventraciones. Además, la infiltración grasa de los músculos hace que estos sean de peor calidad y tengan menos resistencia. Y la infiltración grasa mesial intraabdominal es un factor de aumento crónico de la presión intraabdominal. Además, hay otras condiciones debilitantes generales, por así llamarlas, como por ejemplo la diabetes mellitus, sobre todo cuando esta es severa, la desnutrición, la anemia, la inmunodepresión de cualquier causa, todas patologías que hacen que el tejido conectivo, conjuntivo en general, sea de peor calidad y por lo tanto que más laxo y con mayor posibilidad de evolucionar una cicatriz a una ventración. Y un factor fundamental, además de los factores del paciente, son la cirugía previa del paciente y sus complicaciones. En cuanto a la cirugía previa, factores de riesgo claros para el desarrollo de una ventración son cuando una cirugía es de urgencia y sobre todo, más que de urgencia, en un paciente grave. Cuando hay un paciente, por ejemplo, con un shock hemorrágico que debe ser operado de emergencia, muchas veces en anemia aguda, hay que hacer una cirugía de salvataje, la cirugía tiene que ser rápida, la pared abdominal muchas veces es cerrada también de forma rápida por el cirujano para tratar de salvar la vida del paciente, que un paciente que muchas veces luego pasa a CTI, está con asistencia respiratoria mecánica, puede tener complicaciones, bueno, todo eso favorece que como consecuencia la chance de que se produzca una ventración en los meses siguientes a la cirugía sea mayor. El grado de contaminación de la cirugía también, aquellas cirugías sépticas, o sea, aquellas cirugías donde hay, por ejemplo, una peritonitis purulenta importante o una peritonitis fecaloidea, tendrán mayor riesgo de tener complicaciones de la herida y del paciente tener complicaciones posoperatorias que favorezcan la producción de una ventración. El tipo de incisión, cuando se opera por la parotomía, también influye. Las incisiones medianas o verticales son más eventrantes que las incisiones transversales u oblicuas del abdomen. ¿Por qué? Porque si se recuerda, los músculos anchos tienen su inserción medial a nivel de la línea blanca, de la línea alba. Cuando hay una herida quirúrgica y nosotros suturamos la pared a nivel de la línea media, en el postoperatorio la contracción de los músculos anchos del abdomen tienden a intentar separar los bordes de la herida, como muestra el diagrama, mientras que cuando las incisiones son transversales u oblicuas, la contracción de estos músculos tiende a acercar los bordes de la herida. La técnica de cierre parietal realizada por el cirujano, qué hilo, qué técnica, también influye. Otro factor relevante en la producción de las ventraciones son las complicaciones postoperatorias de la herida quirúrgica y sobre todo un factor que se cita como el principal tal vez para la producción de ventraciones es la infección de la herida en el postoperatorio y sobre todo cuando ésta involucra los planos más profundos, o sea, la aponeurosis o el propio plano muscular. Todas las condiciones que aumentan la presión intraabdominal en el postoperatorio inmediato también favorecerán la producción de una ventración, como que el paciente curse en el CTI con una intubación y asistencia respiratoria mecánica o que presente una crisis broncoobstructiva, por ejemplo, en el postoperatorio. También el ilio intestinal, los vómitos y la retención aguda de orina favorecen la producción de ventraciones. Desde un punto de vista, además de su etiopatogenia, las ventraciones pueden clasificarse en tempranas y tardías, también esto vale desde el punto de vista clínico. Las tempranas son aquellas que se producen en el primer año del postoperatorio, para otros autores hasta los 2 años, son la gran mayoría, del 50 a 75% de casos, y los factores que influyen en su producción son
están vinculados sobre todo a una falla técnica o una mala técnica de cierre parietal. No quiere decir siempre que sea mala, pero en el ejemplo que pusimos anteriormente, si se operó un paciente de emergencia, bueno, a veces no se puede cerrar la pared de la forma más detallada y esto influye. Las complicaciones posoperatorias, sobre todo la infección de la herida, juega un rol importante. Las eventraciones tardías son aquellas, son el resto, son la minoría, hasta un cuarto, el 25%, y etiopatogénicamente se vinculan más a una debilidad del tejido conectivo y a patologías que aumentan la presión intraabdominal. Desde un punto de vista topográfico, debo considerar las eventraciones según sobre qué incisión se produjeron y qué parte de esta incisión o cicatriz ocupan. Así, según la incisión, tendremos eventraciones medianas o verticales, las cuales pueden ser supra y o infraumbilicales, que como ya dijimos son las más eventrantes, y la mayoría de las eventraciones grandes o importantes se producen sobre este tipo de cicatrices quirúrgicas. Las incisiones transversales, si bien actualmente, por ejemplo, como las incisiones transversas en hipocondrio derecho, para hacer colecistectomía convencional, una cirugía que actualmente con el uso de la laparoscopía se realiza muy poco, pero es un ejemplo bien clásico de este tipo de incisiones. Y las incisiones oblicuas, como por ejemplo la incisión de McBurney, para realizar la apendicectomía por vía convencional. Según la parte de la incisión o de la cicatriz que ocupen, podemos decir que es total, cuando la ocupa totalmente, o que la ocupa parcialmente, ya sea sobre una comisura inferior o comisura superior, o a nivel central de la cicatriz quirúrgica. Otra clasificación también de relevancia según el tamaño, el cual está definido por el diámetro mayor del anillo, destacando que para las eventraciones de las incisiones medianas que ya hemos dicho, habitualmente el diámetro mayor habitualmente es el transversal y es el que importa para planificar el tratamiento quirúrgico. Serán pequeñas aquellas eventraciones con anillos menores a 5 centímetros y ofrecen menos dificultad para su reparación, medianas de 5 a 10 centímetros y grandes las que el diámetro del anillo es mayor a 10 centímetros y requieren una reparación más compleja. Al igual que como vimos en el teórico de hernias, frente a una eventración debemos establecer, o importa establecer, si esta es reductible o irreductible. Las reductibles, como ya explicamos, son aquellas cuyo contenido logra reintroducirse de forma espontánea o de forma provocada por el propio paciente o por el examinador, el contenido se reintroduce completamente hacia el abdomen. Esto marca que hay una independencia entre el saco y el contenido, o sea, el contenido aún está libre dentro del saco. La reducción completa del contenido hacia la cavidad abdominal nos va a permitir valorar clínicamente de forma correcta las características del anillo herniario, sus diámetros, sus bordes. Cuando es irreductible, esto no se puede hacer. Y además, frente a una hernia reductible, debemos establecer si la misma es coercible o incoercible. Repasando lo que ya hablamos, los mismos conceptos que en el teórico anterior, una hernia es coercible cuando una vez que se ha reducido, se mantiene dentro de la cavidad abdominal espontáneamente y con el ortotatismo aún está dentro. Se va a reproducir solamente con algún esfuerzo que sea mediano o al deambular. La hernia o la eventración incoercible es aquella que una vez reducida se reproduce inmediatamente con el paciente acostado o con el simple ortotatismo, cuando el paciente se para. Obviamente que las hernias, las eventraciones incoercibles marcan que la contención de ese defecto y de la pared abdominal es peor y la pared es de peor calidad que cuando la misma es coercible. Cuando el contenido herniario no se puede reintroducir hacia el abdomen y esta es una condición permanente a lo largo del tiempo o de varios meses, entonces decimos que la hernia presenta una irreductibilidad crónica.
Las causas de la irreductibilidad crónica son, la más frecuente son las adherencias entre el saco y el contenido. Ya sea del contenido con el saco o del contenido con el anillo, pero hay algo que amarra el contenido a la eventración y no deja que retorne a la cavidad abdominal. Muchas veces vinculado a que el contenido sale y además los anillos son pequeños. Además, la hipertrofia lipomatosa del epiplón, por un mecanismo parecido, también sucede, a veces vinculada, también asociada a la anterior. Y en las eventraciones debemos citar además la pérdida de derecho a domicilio. ¿Qué es la pérdida de derecho a domicilio? Bueno, esta se da en eventraciones de gran tamaño, con una irreductibilidad de larga evolución, en las que existe un pasaje crónico de una parte importante del contenido abdominal hacia el saco herniario. Actualmente se ha definido que cuando el volumen del saco herniario es mayor al 25% del volumen de la cavidad abdominal, existe una pérdida de derecho a domicilio. O sea que otra forma de manifestarlo es que el paciente en realidad ya presenta crónicamente un segundo abdomen, o sea que es el propio saco herniario de la eventración que tiene un volumen tan importante que casi que constituye un segundo abdomen. ¿Y por qué es importante la pérdida de derecho a domicilio? Porque en estas grandes eventraciones con esta condición, las repercusiones son tales que se habla de que en realidad constituyen una enfermedad del gran eventrado. La etiopatogenia o la causa primaria de esto es la disminución crónica de la presión intraabdominal, digamos que por desocupación de la cavidad abdominal, o sea, el contenido herniado tanto tiempo fuera del abdomen hace que la presión intraabdominal dentro de la cavidad abdominal sea muy bajo, disminuye. ¿Esto qué implica? Bueno, en este tipo de hernias a nivel parietal de la pared del abdomen existe ya prácticamente una desinserción medial completa de los músculos anchos del abdomen, lo cual lleva a hipotonía y muchas veces a atrofia de los mismos, con gran retracción. El anillo es de gran tamaño y los músculos rectos muchas veces se encuentran a nivel de los flancos, a ambos lados, y el grado máximo es cuando estos se sagitalizan, o sea que adquieren una dirección antero-posterior. Pero la principal consecuencia que debemos tener, o la principal preocupación que debemos tener en una hernia con pérdida de derecho a domicilio es su repercusión respiratoria. ¿Por qué? Porque la disminución crónica de la presión intraabdominal lleva a un descenso e hipotonía del diafragma, con descenso de las cúpulas diafragmáticas. Esto hace que se produzca una insuficiencia respiratoria crónica, que habitualmente es subclínica. O sea, cuando interrogamos al paciente, cuando lo vemos con la gran eventración, habitualmente el paciente no refiere disnea, no hay una clínica de insuficiencia respiratoria. Pero ¿cuándo se va a manifestar esta? ¿Cuál es el problema? El problema es si lo voy a operar, si hago la cirugía de reparación y no tengo en consideración este hecho. ¿Por qué? Porque la cirugía voy a reintroducir el contenido hacia la cavidad abdominal y voy a hacer un cierre parietal. O sea que voy a determinar una hipertensión abdominal brusca una vez que yo termine la cirugía. Esto va a hacer que las cúpulas diafragmáticas que estaban descendidas e hipotónicas, al aumentar la presión intraabdominal rápidamente, asciendan nuevamente, pero no tengan por esa hipotonía crónica fuerza para contraerse. Por lo tanto, no van a poder realizar una buena excursión diafragmática suficiente como para que el paciente ventile y oxigene bien. Eso determina en el postoperatorio inmediato una insuficiencia respiratoria aguda, restrictiva, por esto que ya explicamos, y severa, lo cual quiere decir que el paciente en estas condiciones, si no ingresa a una unidad de cuidados intensivos y recibe asistencia respiratoria mecánica, está en riesgo de fallecer por la insuficiencia respiratoria. Por lo tanto, esto debe tenerse siempre en consideración. Hay diferentes estrategias para manejarlo y prevenirlo y manejarlo que vamos a ver más adelante. Además, en lo cardiovascular,
La disminución de la presión intraabdominal determina una disminución del retorno venoso hacia la aurícula derecha. A nivel visceral intraabdominal hay una éstasis venosa espláncnica, lo cual determina un edema visceral del intestino del colon por disminución del retorno venoso portal. Además, el paciente, al disminuir la presión intraabdominal, para la defecación y para la micción necesita aumentarlas y tiene que reintroducirse parcialmente o apretarse la eventración para poder ayudarse a defecar, aumentar la presión intraabdominal lo suficiente como para poder defecar o realizar la micción. Estos hechos se llaman defecación o micción asistidas. Además puede haber repercusiones en este tipo de eventraciones en la estática, en la marcha. Obviamente que estos pacientes, dependiendo de la tarea que desempeñen, pero muchos tienen una seria repercusión laboral, además de la repercusión sexual y social. Bien, pasando al diagnóstico de las eventraciones. El diagnóstico de eventración es eminentemente clínico. Solo en casos puntuales, sobre todo en casos de pacientes obesos que pueden presentar eventraciones pequeñas donde puede quedar la duda clínica, podemos recurrir a estudios de imagen como la ecografía de partes blandas o la tomografía. Pero en la enorme mayoría de casos el diagnóstico es clínico. Si bien aquí no vamos a detenernos en los detalles de cómo se realiza semiológicamente la anamnesis y el examen físico, mediante la valoración clínica nosotros hay ítems que debemos al final de nuestra evaluación clínica tener correctamente valorados. En cuanto a la eventración, debemos conocer todos los datos de la misma. Cuándo apareció, en qué circunstancias, si fue vinculado al esfuerzo, la evolución de la misma, el ritmo de crecimiento, si determina dolor, el tamaño, si es reductible, coercible. En el examen físico tendremos que valorar correctamente el anillo, sobre todo su diámetro, y valorar el resto de la pared abdominal, descartar otras eventraciones o hernias asociadas, valorar el tono y la funcionalidad de la pared abdominal. En cuanto, además es fundamental recabar los datos de la cirugía previa, por la propia anamnesis y luego yendo a revisar la historia clínica del paciente, consignando todo lo que ya hemos hablado, todos los factores que interesan de la cirugía previa. Debemos ser también exhaustivos a la hora de interrogar las repercusiones que la eventración determina en el paciente. Esto vale sobre todo para eventraciones grandes. Cuando hay eventraciones muy pequeñas, nada de esto sucede, excepto que puede haber un poco de dolor, pero en eventraciones grandes hay que interrogar todos estos ítems, dado que de allí obtendremos la afectación de la calidad de vida del paciente, el grado de afectación de la calidad de vida. Además, en cuanto a las complicaciones que puede presentar una eventración, debemos interrogar episodios previos de reductibilidad aguda dolorosa que hayan seguido espontáneamente o con tratamiento médico. Esto lo vamos a ver más adelante, pero este hecho nos lleva al diagnóstico retrospectivo de atascamiento, lo cual nos indica que esta hernia es muy sintomática y que está en riesgo de estrangularse en un plazo perentorio breve y por lo tanto debemos de resolverla a la brevedad. Siempre recordar en la patología herniaria, recordar que puede haber como factor favorecedor de la misma patologías asociadas que aumentan la presión intraabdominal. O sea, siempre recordar o preguntarnos si esta eventración o esta hernia es toda la enfermedad del paciente o si no se trata de una eventración síntoma o epifenómeno de una patología intraabdominal de mayor relevancia que debo diagnosticar en el preoperatorio. ¿Cuándo sospechar esta situación? Bueno, cuando se producen eventraciones tardías, según lo que ya definimos, aquellas que aparecen luego de los 2 años. Por ejemplo, si un paciente se operó, no tenía eventración y le aparece a los 3, 5, 6 años, bueno, ¿por qué apareció? ¿Qué cambió que apareció una eventración ahora? También en las eventraciones de reciente aparición, pero que crecen rápidamente, y en las eventraciones de larga data,
por ejemplo, de muchos años, que eran pequeñas, no dolían, y ahora presentan un cambio evolutivo brusco, comienzan a doler y comienzan a crecer de forma significativa en el transcurso de semanas a meses. Siempre por esto mismo, con el concepto de si no estamos frente a una eventración, síntoma o epifenómeno, debemos interrogar exhaustivamente el tránsito digestivo bajo. Si este está alterado, debemos pesquisar o sospechar siempre en el cáncer colorectal, que tiene una incidencia importante en nuestro país y por las implicancias que tendría, obviamente que si se diagnostica va a tener un tratamiento prioritario y la hernia pasa la eventración pasa a un segundo lugar. Por lo tanto, siempre que el tránsito digestivo bajo esté alterado, debo realizar un tacto rectal y solicitar una fibrocolonoscopía. También interrogar el tránsito digestivo alto, si hay algún síntoma que me oriente sobre todo a patología neoplásica, por ejemplo disfagia, dispepsia típica, bueno, en ese caso solicitar una fibrogastroscopía. En los hombres recordar siempre el síndrome prostático y eventualmente los correspondientes estudios y la consulta con urólogo, y en el sexo femenino interrogar las alteraciones ginecológicas y también, si están presentes, estudiarlas y hacer la consulta con ginecólogo, finalmente. Además, la patología respiratoria crónica, como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o aquellos pacientes que son bronquíticos crónicos, también determina un aumento de la presión intraabdominal y los de tener en cuenta para tratarlos en el preoperatorio. En cuanto a las grandes eventraciones irreductibles, a las que ya no hemos referido, si bien en cuanto a la paraclínica en esta situación, si bien ya hemos dicho que su diagnóstico obviamente es clínico, como se ve en la foto, no hay duda de que presenta una eventración, sí se puede recurrir como valoración integral y complementaria frente a esta situación a la solicitud de la realización de una tomografía de abdomen y pelvis. Esta es opcional, hay autores que no la realizan, pero actualmente la tendencia es a solicitarla. ¿Por qué? Porque en estas hernias irreductibles la tomografía me va a permitir conocer algunos detalles más certeramente, como valorar el anillo y el contenido herniario, y sobre todo en eventraciones grandes, donde yo planteo que hay una pérdida de derecho a domicilio, la tomografía es la que permite hacer el cálculo del volumen del saco y de la cavidad abdominal, determinando de forma fehaciente cuando hay un saco mayor al 25% de lo que es la cavidad abdominal, el volumen supera el 25% de lo que es la cavidad abdominal, se define de que hay una pérdida de derecho a domicilio. Y esto tiene implicancias en la planificación del tratamiento quirúrgico. Además, también debemos considerar en este tipo de eventraciones el descartar patología intraabdominal benigna asociada que puede resolverse en el mismo acto quirúrgico. La principal situación es el descartar una litiasis vesicular mediante la solicitud de una ecografía abdominal. ¿Por qué? Porque esta eventración va a requerir una gran cirugía, colocar una malla protésica, como vamos a ver en el tratamiento, amplia, y tenemos que tratar que esta sea la última cirugía, al menos de coordinación a nivel abdominal, que tenga este paciente. Entonces, si encuentro una litiasis vesicular, aunque sea sintomática, pero voy a hacer una gran reparación por vía convencional y voy a estar dentro de la cavidad peritoneal, bueno, a forma de prevención puede estar indicado hacer la colecistectomía. Además, en estas grandes eventraciones, como ya dijimos, debemos considerarla una enfermedad del gran eventrado y, como dijimos, la principal repercusión es el polo respiratorio. Por lo tanto, en este tipo de eventraciones debemos valorar lo respiratorio correctamente, además de por la clínica, mediante una radiografía de tórax, una gasometría arterial e incluso, en algunos casos, solicitar el funcional respiratorio, sobre todo en grandes eventraciones con pérdida de derecho a domicilio en pacientes que además asocian una patología respiratoria per se, por ejemplo, que tienen un EPOC. Pasando al tratamiento de las eventraciones. El tratamiento será quirúrgico.
¿Por qué? Porque esta patología es irreversible y además es generalmente progresiva. O sea, con el tiempo, si bien es variable, hay eventraciones y defectos parietales que pueden estar estables y asintomáticos muchos tiempos, pero en general en algún momento hay una progresión de esta enfermedad. O sea que el tamaño aumenta y la pared se debilita cada vez más. Por lo tanto, eh, además, el tratamiento quirúrgico es el único método capaz de restituir el contenido y de hacer la reparación del defecto parietal. Estos hechos llevan a que toda eventración con riesgo anestésico quirúrgico aceptable tiene indicación de cirugía. Los objetivos de la misma serán solucionar los síntomas, evitar la progresión del defecto parietal, como ya nos referimos, y prevenir las complicaciones mecánicas agudas, sobre todo la estrangulación, que es la máxima complicación que pueden presentar. La oportunidad para la cirugía es fundamental para tener un tratamiento exitoso, sobre todo en las eventraciones medianas y grandes. ¿Por qué? Porque yo debo apuntar en el preoperatorio a corregir todos los factores predisponentes y a compensar todas las morbilidades crónicas que puedan complicar el posoperatorio y favorecer la recidiva de la eventración. Por ejemplo, en pacientes obesos se recomienda hacer un adelgazamiento programado, guiado por nutricionista. Si hay una patología respiratoria, tratarla y compensarla antes, que el paciente llegue en las mejores condiciones posibles a la cirugía, desde ese punto de vista. Si hay lesiones de piel, estas deben tratarse previamente a la cirugía para minimizar el riesgo de infección posoperatoria. Esto cuando hay pacientes con grandes eventraciones en los pliegues cutáneos de la misma, es habitual que pueda haber intertrigo, o a veces en pacientes obesos con grandes eventraciones, a nivel de los pliegues inguinales puede haber intertrigo, y este debe tratarse, por ejemplo, debe tratarse previamente a la cirugía. Además, en las grandes eventraciones, antes de operar, debo pensar siempre en, cuando hay una pérdida de derecho a domicilio, en la preparación respiratoria. Ya hemos insistido en conocer cuál es la implicancia sobre la función respiratoria, cómo estudiarla, y ahora debemos prepararla antes de la cirugía para minimizar los riesgos. Por lo tanto, el paciente deberá hacer fisioterapia, si es necesario deberá tener tratamiento con broncodilatadores, y lo ideal sería el cese tabáquico antes de la cirugía. El neumoperitoneo progresivo Goñi-Moreno y la toxina botulínica son recursos que deben considerarse en grandes eventraciones con pérdida de derecho a domicilio. Brevemente me voy a referir a lo que es el neumoperitoneo progresivo Goñi-Moreno, quien era un cirujano argentino, que describió esta técnica que, con el objetivo de preparar la cavidad abdominal para recibir nuevamente el contenido abdominal en aquellas hernias con pérdida de derecho a domicilio. Consiste en realizar antes de la cirugía de reparación la colocación de un catéter intraperitoneal a través del cual se insufla aire en sesiones progresivas durante generalmente los 15-20 días anteriores a la cirugía. La insuflación, o sea, la creación de este neumoperitoneo progresivo, lleva a aumentar nuevamente la presión intraabdominal, intentando preparar sobre todo las cúpulas diafragmáticas y hacer, digamos, trabajar nuevamente al diafragma en condiciones de una presión intraabdominal más elevada para corregir aquella hipotonía de la que habíamos hablado, favoreciendo el ascenso de las cúpulas diafragmáticas antes de la cirugía. Además, se cita que un hecho importante es que ayuda a alisar adherencias, disminuye el edema visceral. Por lo tanto, conceptualmente, lo que se intenta es preparar, volver a aumentar la presión intraabdominal progresivamente y preparar esa cavidad abdominal para recibir el contenido abdominal y evitar las consecuencias tan deleterias que hemos mencionado de la reintroducción brusca del contenido intraabdominal con una hipertensión abdominal brusca, sobre todo por la insuficiencia respiratoria. Es una técnica
que había caído las últimas décadas en desuso prácticamente, pero que en los últimos años ha resurgido y muchos centros de referencia actualmente lo están realizando nuevamente. Además, en grandes eventraciones que contienen colon y donde se planifica una cirugía difícil, debemos recordar que se debe considerar la preparación mecánica del mismo por el riesgo de apertura durante la liberación. Si esto sucede en un colon no preparado, la posibilidad de contaminación es mayor en el contexto de una cirugía donde voy a tener que ir a poner una gran malla protésica, como vamos a ver, y aumentando el riesgo de infección del ano. Bien, entonces, ¿a qué apunta el tratamiento quirúrgico? Un tratamiento integral de esta patología. A tratar el contenido herniario mediante su reintroducción, el tratamiento del saco y del defecto parietal, realizando una reparación lo más anátomo-funcional posible. Para lograr esto, para lograr una reparación parietal de buena calidad, se debe seguir los preceptos de que sea sobre tejidos de buena calidad y una reparación sin tensión. Las técnicas de rafia, de reparación mediante rafia, se definen como aquellas que la hacen con tejidos propios del paciente y de la zona anatómica donde asienta la eventración. El problema es que en eventraciones este tipo de técnicas tiene un alto índice de recidiva, no menor al 10-20%, y actualmente su indicación es excepcional, se reserva o se admite que podría llegar a hacerse en eventraciones pequeñas sin factores de riesgo para la recidiva, pero la verdad que hoy en día es excepcional que se realicen este tipo de reparaciones. Las plastias, que pueden ser autoplastias o plastias con mallas protésicas, las autoplastias son procedimientos en los que la reparación se realiza con tejidos propios del paciente pero ajenos a la zona anatómica donde asienta la eventración, o sea que hay que hacer rotación de músculos vecinos de otras zonas vecinas y traerlos para cubrir el defecto. Fueron utilizadas en el pasado para los grandes defectos, si bien se citaban aceptables resultados en cuanto a que disminuían la tasa de recidiva en comparación con las rafias, son procedimientos técnicamente más complejos, más demandantes y que pueden presentar más complicaciones, o sea, ser más mórbidos. Hoy en día han sido se utilizan excepcionalmente y han sido sustituidos por las plastias con mallas protésicas y reabsorbibles. Este procedimiento se ha convertido en la técnica de elección para la reparación de eventraciones, dado que permiten cubrir todo el defecto de la pared y toda la zona anatómicamente débil, permitiendo hacer una reparación sin tensión al colocar una prótesis. Es sin duda, y está demostrado, que es el tipo de técnica que tiene menor índice de recidiva. En cuanto a la posición de la malla, te lo vamos a referir brevemente. Cuando uno repara la pared abdominal, la malla protésica se puede colocar a diferentes niveles. Esta puede ser intraperitoneal, preperitoneal, retromuscular prefacial y premuscular o subcutánea, que habitualmente se utilizan como sinónimos. Al menos estos son las cuatro localizaciones básicas donde se pueden colocar las mallas. Si bien depende de múltiples factores, la complejidad de la experiencia y preferencia del cirujano de los centros, lo más recomendado es que las mallas, siempre que sea posible, se coloquen en la posición preperitoneal o retromuscular prefacial, o sea, siempre por detrás de los músculos del plano muscular y separado del contenido intraabdominal y del tejido subcutáneo. ¿Por qué? Porque cuando se coloca una malla intraperitoneal, el riesgo de adherencia del intestino y fistulización del intestino a largo plazo es una complicación poco frecuente pero relevante. Hoy en día la industria ha elaborado mallas específicamente para colocar a nivel intraperitoneal, donde tienen una cara que queda hacia el lado, hacia las vísceras, que evita las adherencias, minimizando el riesgo de fístulas, no evitándolas, llevándola a 0%, pero minimizándolo. Y las mallas
que quedan a nivel subcutáneo o premusculares, la contra es que fisiopatológicamente, al estar por delante de la pared, no cumpliría una función ideal y además tienen mayor riesgo de infección. En cuanto a las complicaciones que puede tener la cirugía, bueno, en eventaciones sobre todo grandes, con mucho contenido intestinal, hay que liberarlo todo para poder reintroducirlo hacia el abdomen y en este contexto puede producirse lesión del intestino, una perforación intestinal. En cuanto a las complicaciones postoperatorias, las inmediatas están vinculadas más que nada a la herida quirúrgica, ya sea el seroma, el hematoma, la infección. La necrosis cutánea se puede dar cuando hay que resecar piel en grandes eventraciones. Y en cuanto a las complicaciones alejadas, importa sobre todo el índice de recidiva, que debe ser menor al 10%, y que puede ser aproximado a esto o significativo, sobre todo en eventraciones grandes. Bien, hasta aquí nos hemos referido a las eventraciones no complicadas. ¿Qué complicaciones pueden presentar las eventraciones? Bueno, de dos tipos: las complicaciones mecánicas agudas y las complicaciones cutáneas. Las complicaciones mecánicas agudas, como vamos a ver a continuación desde el punto de vista clínico, se manifiestan mediante un episodio de irreductibilidad aguda dolorosa y determinan una urgencia quirúrgica. La complicación mecánica se puede dar de dos formas. Puede darse a forma de una estrangulación, la cual se define como la obstrucción o compresión del contenido herniario con compromiso isquémico primario. Esto es relevante, por ejemplo, cuando el contenido es intestinal, hay un asa intestino que queda comprimida a nivel de un anillo, esta se va a distender, va a tener un compromiso mecánico, pero además su meso, el meso del asa cerrada que queda incluida dentro del saco de la eventración, el meso está comprometido desde el inicio, o sea que, ya sea por torsión o por compresión, no llega sangre, ni se drena no se drena la sangre venosa ni la sangre arteriolar a esa asa que se ha comprimido. Eso determina que la asa estrangulada vaya rápidamente a la isquemia, a la necrosis. Desde el inicio hay isquemia, va rápidamente a la necrosis y a la perforación en pocas horas. El atascamiento, por el contrario, es la obstrucción o compresión del contenido herniario, pero sin un compromiso isquémico primario. O sea que en ese mismo contexto el asa intestinal tiene un compromiso mecánico, o sea, no se puede evacuar o drenar, pero a nivel de su meso aún se mantiene el flujo, ya sea arterial y el drenaje venoso. Pero esto se debe tener en cuenta que si esa distensión de esa asa se prolonga en el tiempo, en las horas, se puede producir una isquemia secundaria de la pared de la misma por distensión y también llevar al mismo resultado, más lento habitualmente, pero al mismo resultado, a la necrosis y a la perforación. Desde ya decimos, y lo vamos a entonces, que del punto de vista clínico estas dos entidades en un episodio agudo de irreductibilidad aguda dolorosa no se pueden distinguir, las dos se deben tratar como una urgencia, o sea, siempre esta situación se debe tratar como una urgencia quirúrgica y el diagnóstico de atascamiento siempre debe ser retrospectivo según lo cuenta el paciente. Las complicaciones cutáneas se dan sobre todo asociadas a eventraciones de gran tamaño, donde, como ya dijimos, puede haber intertrigo, pero el grado máximo es en sí de la complicación cutánea, es en eventraciones de gran tamaño, como la que se ve en la foto, donde la piel, los planos de cobertura de la eventración, la piel y el celular subcutáneo están casi desaparecidos por estiramiento, tienen un sufrimiento isquémico crónico y en algún momento hay una ulceración de la piel que puede llegar a la fistulización por ejemplo, del intestino hacia la piel. Es excepcional, pero puede pasar en grandes eventraciones. Entonces, refiriéndonos a la principal complicación que puede presentar la patología herniaria o las eventraciones, es la estrangulación, la eventración estrangulada. Como dijimos, la misma se presenta mediante un episodio de irreductibilidad, de dolor local intenso y tensión que se instalan bruscamente en una eventración previamente reductible. Esos son los únicos síntomas que necesito para hacer el diagnóstico de eventración o de hernia estrangulada.
Obviamente que si la eventración previamente era irreductible, los dos, el síntoma y el signo hacen el dolor y la tensión bruscos sobre la eventración. Y dos conceptos que hemos, porque a veces crean confusión y que hemos ya mencionado en el teórico de hernias. La estrangulación de la eventración puede presentarse con oclusión intestinal o no, pero la presencia o el diagnóstico de una oclusión intestinal clínica manifiesta no es necesaria para el diagnóstico de eventración estrangulada. Es más, si la diagnostico precozmente en las primeras horas, en general no hay todavía una clínica florida de oclusión intestinal. Además, puede estar estrangulada y el contenido, sobre todo cuando no son eventraciones tan grandes, el contenido no ser intestino, e igual está estrangulada y puede tener epiplón. Pero el concepto es que no se debe esperar o no se debe hacer diagnóstico de eventración estrangulada a través de una oclusión intestinal, esperando que constituya una oclusión intestinal florida. El diagnóstico se puede hacer perfectamente, con lo que ya dijimos, sin que haya una clínica manifiesta de oclusión intestinal. Y lo mismo vale para los signos fluxivos cutáneos, que pueden estar presentes, pero siempre se debe recordar que son manifestaciones tardías de una eventración estrangulada. Suceden cuando la estrangulación se ha mantenido por más de, habitualmente, de 48 horas. Por lo tanto, si están, me indican que hay una larga evolución de esta estrangulación y que probablemente ya pueda contener intestino o el contenido esté isquémico, necrosado, y bastante complicado a nivel local. Pero no son los signos fluxivos cutáneos, no son signos necesarios para nada para el diagnóstico de eventración estrangulada. Van a demorar en aparecer. No debo descartar el diagnóstico de eventración estrangulada porque no lo presente. ¿Sí? El diagnóstico de eventración estrangulada se hace con la irreductibilidad, el dolor local y la tensión. Bien, entonces, como ya dijimos, la eventración estrangulada desde el punto de vista del tratamiento es una urgencia quirúrgica. La táctica quirúrgica va a ser, inicialmente debo ir a levantar el agente estrangulante, que habitualmente es el anillo o uno de los anillos o alguna adherencia en sacos grandes. Rápidamente, luego de levantar el agente estrangulante, tengo que valorar la vitalidad del contenido herniario, sobre todo cuando este es intestino o colon. Cuando el intestino está vital, bueno, lo debo reintroducir. Pero si el intestino está necrosado, se debe proceder a la resección y anastomosis de ese sector de intestino, o sea, hacer una sutura digestiva que luego se va a reintroducir hacia el abdomen y cambia obviamente el control y las eventuales complicaciones que puede presentar el paciente en comparación con una eventración no complicada. En cuanto a la reparación en la situación de urgencia, vale lo mismo. Si pude reintroducir el contenido, no hay una contaminación franca de las partes blandas, de los planos de cubierta a dicho nivel, bueno, podré hacer una reparación con malla protésica como lo hubiera hecho de coordinación. Pero si me encuentro una contaminación franca, o sea, había una asa intestinal perforada con contenido intestinal o había un líquido purulento, fétido, bueno, en ese caso se desaconseja, o al menos en nuestra clínica desaconsejamos la colocación de mallas irreabsorbibles por el alto riesgo de complicaciones supurativas o infecciosas de la malla en el postoperatorio, ya sea inmediatas o alejadas. Y en este contexto se debe realizar una reparación subóptima mediante la realización de una rafia, que consiste en reparar con puntos el defecto, o mediante la colocación de una malla reabsorbible que se reabsorberá en un plazo habitualmente de unos 60 días, permitirá ayudar a la pared a hacer una contención transitoria hasta ese momento, pero luego que la malla se reabsorbe, en general el defecto parietal vuelve a aparecer, o sea que la colocación de estas mallas también debo saber que implican un alto índice de recidiva. Pero bueno, en estas situaciones siempre lo importante es salvar la vida del paciente y que no haya complicaciones importantes en este postoperatorio, y más adelante cuando el paciente presente la recidiva,
estará en mejores condiciones para ir a una cirugía programada y realizar la plastia protésica. Muchas gracias.